Bienvenidos una vez más y antes que nada este programa va dedicado a Eduardo Orellana Riveros, un férreo seguidor de este canal, quien además de brindar palabras de apoyo siempre, me denotó que no estaban funcionando los comentarios de los videos. Ya está solucionado. Asimismo quería que todos los subs me propusieran ideas para un nombre para este canal porque como habrán notado algunos lo cambio a cada rato. Dado que no se me ocurre uno, ahora sí, ya sin más dilación, vamos a la tribu que nos toca hoy. Que lo disfruten. Uktena. Vista general. En los días anteriores a la llegada de los europeos a las Américas, los Uktena actuaban como el sabio hermano mayor de las tres tribus puras. Allí donde los Wendigos se centraban en la guerra y la caza y los croatanos eran más sociables, los Uktena reunían conocimientos místicos para sí mismos. Se asentaron por toda América, favoreciendo más las tierras del sur en las que los ríos que tanto les gustan eran abundantes. Cuando la llegada de los europeos lo cambió todo y sus parentelas se redujeron en número, los Uktena decidieron adaptarse. Comenzaron a interactuar con humanos de muchas otras culturas, favoreciendo a aquellos que mantenían antiguas tradiciones animistas o a aquellas que habían sufrido una opresión similar a la de los puros. Muchos Uktena llevan la sangre de antiguos esclavos, de gente que fue expulsada de sus tierras o de inmigrantes que antaño estuvieron encerrados en sucios guetos. Pero aunque los Uktena han adquirido nuevas esperanzas con su abrazo de nuevas culturas, exceptuando por supuesto la de los europeos, un río de oscura amargura todavía recorre sus corazones. Se alían con el resto de las tribus, pero guardan sus secretos para sí mismos. No han olvidado ninguno de los insultos y heridas que han sufrido, y no confían tanto como hacen ver. Aún utilizan la expresión llegados con el Wyrm para describir a los europeos, incluso si no lo hacen frente a sus primos. Cuando es necesario cooperan, lo harán, pero si hay una oportunidad de zanjar una venganza particularmente dolorosa de manera sutil, puede que les resulte difícil resistirse. A pesar de las viejas heridas entre los Uktena y la mayor parte de las otras tribus, son valiosos miembros de la nación Garou. Han pasado milenios en comunión con los espíritus para aprender oscuros secretos, comerciando silenciosamente con miembros solitarios de otras comunidades sobrenaturales, como los Korax, Nuwisha y Qualmi, y creado ritos desconocidos incluso para los Wendigo. Los Uktena han dominado más misterios ocultos que cualquier otra tribu, lo que les proporciona una notable ventaja en lo que concierne al lado místico de la guerra. Sin embargo, no todos los secretos que han aprendido son seguros. Los Uktena no tienen miedo de tratar con cosas más oscuras y retorcidas que los espíritus de Gaia. Han pasado mucho tiempo tratando con auténticos horrores. En sus exploraciones, los antiguos Uktena descubrieron muchas poderosas perdiciones que yacían dormidas bajo la superficie de la tierra. Realizaron poderosos ritos para mantener a esos monstruosos espíritus del Wyrm atados, y durante generaciones los Uktena han continuado la tradición de los vigilantes de perdiciones para vigilar esos impíos lugares. Durante eras, la tribu ha aprendido más sobre el mal del Wyrm de lo que cualquier Garou de Gaia quizás debería saber. Pero ese conocimiento es muy útil. Los Uktena son maestros descubriendo la mancha del Wyrm. No importa lo sutilmente escondida que esté, conocen las debilidades de perdiciones que pocos eruditos pueden siquiera nombrar. Los héroes de la tribu son virtualmente incomparables e incluso su luna nueva y luna llena tienen una gran capacidad para entender los rincones ocultos de la Umbra. La curiosidad es una virtud elogiada dentro de la tribu. El cachorro con mayor potencial es el más hambriento de conocimientos.
se alienta a los miembros Lupus a hacer todas las preguntas que quieran y como resultado aprendan a un ritmo acelerado. Sus metis son normalmente juzgados según duros criterios, aunque en ocasiones superan a sus hermanos homínidos y Lupus en la maestría de lo oculto. Nunca han conocido un mundo sin misticismo. Estos son tiempos oscuros y el conocimiento acerca del mal de los Uktena ofrece una ventana constante a la tentación. Garou de todas las tribus pueden sucumbir frente al Wyrm, y cuando un Uktena cede a los susurros de las voces bajo tierra, se convierte en uno de los más astutos y peligrosos de todos los caídos. Otras tribus que sospechan del alcance del conocimiento de los Uktena no pueden evitar temer que puedan debilitarse como grupo. Pero mientras los Uktena tengan fuerza y un propósito, continuarán golpeando al Wyrm usando métodos y estrategias que pocos podrían dominar. Conocen bien al mal. Después de todo, saben de su encanto y su fuerza, pero también sus trucos, sus tabúes y sus debilidades. Apariencia. La pura raza en los Uktena suele manifestarse como un pelaje negro rojizo, y muchos tienen un parecido directo con los lobos rojos. La tribu es una peculiar mezcla de nativos americanos y varias etnias de desposeídos, y muchos de sus miembros tienen gusto por avalorios ocultistas de una amplia variedad de tradiciones. Tótem tribal. Uktena. Uktena es un espíritu fluvial de los nativos americanos con el aspecto de una serpiente con cuernos, con algunos rasgos de puma. Como muchos espíritus de agua, algunas veces puede ser tempestuoso, pero otras también puede traer la vida. Uktena tiene muchos espíritus acuáticos y de serpiente en su prole, incluyendo las serpientes emplumadas, las serpientes marinas y los dragones serpentinos de Asia. Debilidad tribal. Curiosidad intensa. Los Uktena se ven casi patológicamente obligados a resolver cualquier misterio que se les presente. Su tótem es un espíritu de secretos y conocimiento oculto, y se sienten casi coaccionados a recopilar todo el conocimiento posible para su tribu. Cuando un Uktena se entera de que alguien sabe algo que él desconoce, su juicio se trastorna hasta que es capaz de develar dicho secreto. Historia. Los primeros tiempos. Según las leyendas Uktena, Gaia, tras crear el mundo, descubrió que necesitaba hijos para su obra. Gaia le pidió a Selene que brillara para que así pudiera ver mientras trabajaba. Selene iluminó el oscuro firmamento y Gaia vio en su interior y engendró hijos, bebés de barro creados con su tierra y agua. Le llevó mucho tiempo porque quería que cada uno de ellos fuera adecuado para el mundo que había creado. Cuando Gaia comenzó, Selene estaba redonda y llena de luz. Era buena. Sin embargo, cuando Gaia estaba creando a sus últimos hijos, Selene se había cansado. Su luz se desvanecía cada vez más mientras Gaia seguía trabajando, y de repente desapareció. Entonces Gaia y Selene se detuvieron para descansar. Con la llegada de la luna nueva, Gaia creó a su último hijo y se rió al ver que había terminado. Para este punto de la historia, los Uktena reconocen que Gaia creó a todos los cambiaformas, pero insisten en contar solo la parte que a los Garou toca. Los bebés estaban desnudos, indefensos y mudos, pero Gaia quería hijos fuertes y valientes. Invocando el fuego de su interior, lo introdujo en el interior de los corazones de sus hijos, para que ardiera con amor por su madre y rabia hacia cualquiera que quisiera hacerle daño. Sin embargo, no quería que estuvieran tan llenos de fuego que fueran unos salvajes, así que los enfrió con nieve, para que la frialdad de la razón y el honor también estuvieran en ellos. Entonces Gaia atrapó al viento que aullaba entre los árboles y lo sopló en la boca de sus hijos. Con la lengua del viento podrían emitir hermosos aullidos o pronunciar palabras amables, de la misma forma que el viento puede cambiar de una feroz galerna a una suave céfiro. Utilizando su nueva habla, los hijos podrían cantar las historias de su valentía y gloria. Sin embargo, los bebés de Gaia estaban desnudos. Gaia recogió hiedras y hierbas y envolvió sus cuerpos.
Mientras los hacía, las hierbas y hiedras se convirtieron en pelo, suave como la primera, resistente como la última. Entonces Gaia tomó piedras afiladas y las convirtió en dientes y garras para que sus hijos pudieran luchar. Como estaban hechos de elementos puros, los ojos de los hijos eran brillantes, sus orejas aguzadas y su olfato agudo. Satisfecha con su trabajo, Gaia les ordenó a sus hijos que se mirasen en las aguas cristalinas de un lago. Mientras lo hacían, la Gran Madre y Selene les dieron dones nuevos y especiales. Gaia sabía que sus hijos eran necesarios para la Tierra, pero tendrían que poder viajar con libertad entre sus hogares, la Tierra y la Umbra. Mientras disfrutaban mirando sus reflejos en el agua, Gaia les dio la habilidad de mirar superficies reflectantes para moverse de un mundo a otro. Este viaje les presentaría a los muchos espíritus con los que podrían obtener conocimiento. Como Selene les había proporcionado la luz bajo la que habían nacido, les dio dones de sabiduría, conocimiento de habilidades especiales que podrían transmitir a sus propios hijos. Ahora Gaia estaba muy cansada y pensó que no podría crear más hijos durante un tiempo. También pensó que sus hijos, los Garou, la servían mejor enseñando a otros, así que envió a algunos a vivir entre humanos y otros a vivir entre lobos, para que pudieran criar y tener más hijos, y dejar que Gaia hiciera otros trabajos. Para que pudieran encajar, les ayudó a aprender cómo cambiar de una forma a otra. Utilizaron esas formas cambiantes para poder reproducirse con los lobos y humanos por donde quiera que viajaran, y sus 4 patas los llevaron muy lejos. Guerra y dispersión. Cuando algunas tribus dejaron de ejercer el Imperium, los humanos se hicieron demasiado numerosos. Muchos humanos abandonaron su lugar natural como cazadores y recolectores, y en su lugar cortaron a la madre y la obligaron a dar las plantas que ellos querían en lugar de las que ella les había ofrecido en primer lugar. Mientras extendían la influencia de la tejedora por la tierra, el caos se alejó de ellos. Observando que el futuro solo traería más usurpaciones y abusos, Gaia decidió mantener el equilibrio enviando a algunos de sus hijos a una nueva tierra. Allí purificarían la corrupción del Wyrm, utilizarían solo los dones de la tejedora que necesitaran para sobrevivir y mantendrían la tierra pura para que el caos pudiera fortalecerse. Esperaba que si sus hijos llevaban el equilibrio a la tierra, el Wyrm podría ser curado de su locura. Los Uktena creen que ellos y sus hermanos menores croatanos y Wendigo fueron aquellos elegidos por Gaia para establecerse en aquel ansiado equilibrio. Aseguran haber sido elegidos para dicha tarea por su pureza de propósito y su éxito en enseñarles a sus humanos a honrar sus leyes. Mientras la mayoría de las tribus discutía si terminar con el Imperium, las 3 tribus abandonaron sus hogares y comenzaron un largo viaje hacia un lugar nuevo y mejor. Partieron de las tierras que las tribus europeas llamaban Lejano Oriente. Viajando con sus tribus, llevaron sus tiendas y objetos a la espalda. Unos pocos parientes lobos siguieron a las tribus por rutas cercanas y así todos continuaron la marcha siguiendo las indicaciones de Gaia. Los Uktena aseguran que el puente helado no fue cruzado por las 3 tribus a la vez. Los primeros en transitarlo hacia el nuevo mundo fueron los propios Uktena y los croatanos siguiendo a sus exploradores. Se enfrentaron al terrible frío, a la nieve, la falta de caza y a la duda en sus corazones. Gaia les proporcionó lo suficiente para que los fuertes sobrevivieran y cruzaran el yermo gris para llegar a la nueva tierra. Como eran el hermano mayor, Uktena, y el hermano mediano, croatano, consideraban que tenían el deber de preparar el camino para la llegada del hermano pequeño, los Wendigo. Por esto es que eran cautelosos en cuanto a la poca caza que se encontraron en el paso, ya que tenían en cuenta el dejar algo a los que vinieran después. Habiendo llegado a las nuevas tierras y para asegurarse que en todos los lugares por los que pasaban pudieran quedar recursos, se dividieron en familias y se encaminaron en distintas direcciones. Mientras viajaban, establecían campamentos, tomaban solo lo que necesitaban y reanudaban la marcha. Se maravillaban
ante la belleza y la inmensidad del nuevo mundo, de este nuevo hogar que Gaia les había dado. Aunque habían cruzado campos de hielo yermo al norte, mientras viajaban al sur encontraban praderas y bosques verdes, lagos cristalinos y llanuras repletas de animales aguardando a sus cazadores. El caos aún tenía dominio en todos los lugares que veían, libre de la tejedora, pero el Wyrm era una historia diferente. Grandes y terribles perdiciones corrompían las riquezas que veían. Sus hombres medicina, Terge, apresaron y destruyeron a muchas de ellas mientras atravesaban las nuevas tierras. Pero otras eran tan poderosas que la tribu sabía que necesitaría de toda la fuerza y la astucia posible para detenerlas. Así pues, marcaron sus guaridas y aguardaron a que el resto de sus hermanos se uniera a ellos. Ahora los Uktena entendían que era lo que Gaia quería de ellos. Se dice que 2 veces más algunos Uktena cruzaron el paso de hielo a Europa. En dichos viajes guiaron a otros para llegar a la nueva tierra. Mientras tanto, muchas de las familias o tribus en las que se habían dividido viajaban cada vez más al sur y al este y establecían sus territorios. Algunos Uktena esperaron al deshielo del puente para comenzar a asentarse. Muchos años después, el hielo llegó otra vez y restableció el paso. Pero para entonces algunos humanos habían construido botes con huesos y pieles de animales para llegar de a unos pocos en intervalos. Los Uktena dicen que el hermano pequeño, Wendigo, llegó durante el segundo cruce y se extendió por las tierras que les habían dejado en los profundos bosques del norte y en las mesetas y montañas del oeste. Finalmente, cuentan los Uktena, Gaia llamó por última vez y las tribus que habían viajado tan lejos se despidieron de los pocos que habían llegado para atravesar el paso, pero por el deshielo se habían quedado en la otra orilla. Al ver esto, y sabiendo que la tribu contaba con pocos botes, los hombres medicina decidieron convocar al mismísimo Uktena para pedirle ayuda. Entonces, una enorme y brillante cola escamosa surgió del mar. Era Uktena, que extendió su cuerpo a través del paso creando un camino seguro para los que aún debían cruzar. Cuando el último viajero puso pie en la nueva tierra, Uktena se sumergió en el mar cerrando el paso nuevamente. Sin embargo, los últimos viajeros habían esperado mucho tiempo en las tierras frías de Eurasia y se habían acostumbrado a la vida entre la nieve y el hielo. En lugar de viajar a las tierras más cálidas del sur, tomaron las gélidas regiones del norte. Los Uktena no tenían necesidad de imponer el Imperium sobre sus tribus, ya que conocían las leyes de la naturaleza tan bien como los propios Uktena. Algunos sabían quiénes y qué eran, otros solo sabían que eran consejeros y protectores o emisarios de los espíritus de la tierra, pero todos los respetaban y honraban. La parentela Uktena se extendió por todas las tierras salvajes y se hicieron fuertes, haciendo las tierras puras. Los Uktena trabajaron junto a los croatanos y los Wendigo para combatir, destruir y o atar a las perdiciones que moraban a lo largo y ancho del Nuevo Mundo. Pero ciertas son 2 cosas. La primera, que aunque las otras 2 tribus hicieron su parte, fueron los hocicos Uktena los que descubrían los cubiles de las viles perdiciones. La otra gran verdad es que las más poderosas y difíciles de atar se cobraron muchas vidas Garou. Se cuenta que mientras los Ahroun de los puros se lanzaban a las fauces de una gran perdición, los Terue grababan símbolos con su propia sangre e iniciaban los ritos, mientras los Galiar provocaban y distraían a la perdición. Los Ragabash la hostigaban por la retaguardia y ataban sus patas. Los Philodox coordinaban el ataque y finalmente la perdición terminaba atrapada, atada, pero lo cierto es que pocos o ningún Garou llegaba a sobrevivir todo este proceso. Los portadores del Wyrm. Al principio los Uktena y los croatanos compartían las tierras de la costa este, intercambiaban dones y regalos. Un día comenzaron los conflictos porque ambas tribus pretendían los mismos territorios y así lucharon por ellos. Los Uktena jamás han visto mal esto, admiten haber luchado mucho en aquellos días contra los croatanos por territorios de caza o para emplazar sus pueblos. Aseguran que las luchas los mantuvieron fuertes. Finalmente, el hermano mediano, los croatanos, se hicieron con la victoria por la costa. Fue entonces cuando los Uktena viajaron al oeste
hacia las montañas, navegaron por la costa y exploraron la tierra. La reclamaron como su nuevo hogar y construyeron un campamento. Los Uktena y los crotanos volvieron a encontrarse y los últimos recibieron a los primeros con los brazos abiertos, con ofrendas y regalos. Pero los Uktena llevaban entre sus tribus algo terrible con ellos, algo que se cernía como una nube de tormenta que los devoraba a ellos y a la tierra. Era una gran perdición y muchos estaban corrompidos por el Wyrm. El sacrificio de los crotanos. Los corrompidos por el Wyrm tomaban las tierras de los crotanos, cazaban sus presas y deseaban sus túmulos. Entonces el hermano mediano vio lo que le había ocurrido a las tribus. Sabían que debían luchar o morirían. Quienes se encontraban manchados por el Wyrm, llamados portadores del Wyrm, no sabían cómo luchar contra la gran perdición. Creían que los crotanos eran sus enemigos. Estos últimos pidieron la ayuda de los Uktena, ya que sus secretos eran necesarios para atrapar rápido a la gran entidad. Pocos Uktena acudieron, la mayoría aún estaban resentidos por la derrota en las costas. Otros tantos no creían que una perdición de tanto poder pudiera estar libre. Los túmulos de los Uktena están conectados, como si de una red se tratase, y es por eso que sabrían si alguna perdición se pudiera escapar. El pueblo y la tierra caían ante la perdición. Entonces los Uktena se dan cuenta, no se trata de una entidad de las que atraparon en el pasado, es una nueva, una llamada el Comealmas. La lucha comenzó dentro y fuera de la Umbra. Si la perdición seguía creciendo, nadie podría detenerla o destruirla. Todos los crotanos se reunieron, algunos Uktena se encontraban entre ellos, pero no lo suficientes. Los crotanos no eran suficientes para el ritual. Aún así, todos danzaron, ancianos y cachorros recién descubiertos por igual. Todos se sacrificaron, estallando en un fuego devastador que arrasó al Comealmas fuera del mundo y expulsándolo. Todos los que habían realizado el ritual, toda la tribu de los crotanos, habían entregado sus espíritus y así fue como se extinguieron. Solo queda un nombre tallado en un árbol y el amargo aullido de los Uktena al recordar esta historia. La guerra por las tierras puras. Cuentan los Uktena que al llegar los europeos, estos confundieron el barro dorado con el que las tribus hacían su cerámica con oro. Al descubrir que habían sido engañados por los nativos, los europeos desataron su furia sobre ellos. Así comenzaron a asesinar y esclavizar a los puros. Así como los garou europeos robaban los túmulos de los Uktena, los humanos europeos les quitaban las tierras a las tribus. Para ese entonces los crotanos ya no existían. El veneno del Wyrm, de la codicia, se posaba en los corazones tanto de garou como de humanos europeos. Toda aquella situación forzó a los Uktena a desplazarse hacia el oeste, donde pronto se encontrarían con el hermano pequeño Wendigo. En algunos casos se mezclaron, pero la mayoría lucharon. A medida que los garou europeos se apoderaban de las tierras y los túmulos, los ritos dejaban de celebrarse. Las conexiones entre los túmulos Uktena comenzaban a languidecer y muchas ataduras se rompieron. Las tierras puras habían dejado de serlo. En el oeste surgió una gran perdición nacida de la unión de la tejedora y el Wyrm, y liberada por el debilitamiento de sus ataduras, el devorador de tormentas. Para entonces algunos garou puros se habían cruzado con europeos, dando paso a cachorros mestizos. Fue gracias a estos últimos que las tribus europeas tuvieron mayor predisposición en unirse y cooperar. El devorador de tormentas no dejaba de avanzar y arrasarlo todo, corrompiendo la tierra y masacrando lobos. Fue entonces cuando las tribus europeas y puras se unieron y sacrificaron sus vidas para poner a la gran perdición a descansar una vez más. Así como el caos perdió su influencia en vastos territorios, los puros quedaron relegados a pequeñas reservas, habiendo perdido incontables túmulos y tierras. La era moderna. Los Uktena en la actualidad sostienen una actitud reservada y mantienen sus secretos lejos del alcance de las demás tribus, incluso de los Wendigos. Esto ha hecho que las demás tribus desconfíen de los puros y se generen tensiones.
Lo cierto es que los Uktena cuentan con varias frentes de lucha en la actualidad, quizá más de los que pudieran lidiar. La tribu no solo se enfrenta a las criaturas del Wyrm, también lucha en salones del gobierno por vías legales para recuperar territorio de la contaminación y para los nativos. Llevan a cabo protestas en las calles contra urbanizaciones en zonas naturales. Educan a los extranjeros en el respeto a la naturaleza. Han hecho alianzas con grupos como los Cuentasueños, facción de magos, los Nunneheim y los Eyu, algunas hadas locales. Juntos han puesto la cultura e historia de los negros y nativos de moda. Aunque las adversidades que enfrenta a la tribu parecen incontables, lo cierto es que muchos de sus esfuerzos han dado frutos tales como cientos de grupos ecologistas. Se podría decir que sus esfuerzos no han sido del todo en vano. Aún logran generar cierta conciencia. Cabe destacar que invierten grandes esfuerzos en preservar a los lobos. Aseguran que el linaje de los Garou se encuentra débil porque ese es el estado del de los lobos. Actualmente algunos Uktena están tras la reapertura de una ruta de tránsito de lobos que va desde la reserva Yellowstone hasta el territorio del Yukon en Canadá. Dicho proyecto, denominado I2I, es patrocinado por una coalición de grupos medioambientales. Es necesario aclarar que la tribu aún tiene muy presente todo lo sufrido en el pasado, y no es para menos. Aún permanecen recluidos en reservas, limitados, y algunos de sus pueblos son los más pobres. Pero también es cierto que los más jóvenes insisten en dejar el pasado atrás, en abrirse a las demás tribus, con alianzas y con sus secretos. Organización. Los Uktena celebran dos tipos de reuniones: las asambleas y los consejos. A veces se celebran al mismo tiempo. Los consejos se suelen realizar antes o durante una asamblea. Ambas reuniones tienen funciones diferentes. Asambleas. Las asambleas de cada tribu reflejan sus orígenes a largo plazo. En los Uktena no es diferente, ya que las suyas se asemejan a powwows nativos. Powwow es un tipo de evento específico donde los nativos americanos se reúnen para cantar, bailar, socializar y honrar a su cultura. En ocasiones, las asambleas son adornadas por música de tambores y flautas, pero también en algunas logran estos sonidos con la percusión de manos en el pecho y silbidos. Además está decir que la música es protagonista en sus reuniones, ya que entienden el vínculo entre esta y la naturaleza. No importa si cuenten o no con los instrumentos, siempre la música estará presente. Explican los Uktena que la música alinea la cabeza con el corazón, el cuerpo con el espíritu. La comida es otro elemento importante, y no se considera el compartirla una cuestión meramente social. Hay Uktenas que aseguran que ciertos integrantes de la tribu saben volver más agradable y sugestionable a algunos comensales a través de los alimentos y la bebida. Se dice que por esto mismo se han corrido rumores de que los Uktena son envenenadores, pero también cabe destacar que muchos son los que intervienen en las cocinas y las preparaciones de los alimentos. Además, es habitual el intercambio de regalos, que suele llevarse a cabo entre los Uktena de diferentes clanes. Se desaconseja aceptar un regalo si no se puede responder con otro de igual o mayor valor, ya que significaría una pérdida de honor. Aparte de la comida, la bebida y los regalos, los Uktena realizan rondas de narraciones en torno al fuego. Allí se cuentan las historias de la tribu y se repiten hasta que a los Garou les quedan grabadas en la memoria. Después cualquiera que asista a la asamblea puede hablar sobre cualquier cosa que le interese o preocupe. Es cierto también que los jóvenes suelen ser acallados para permitir exponer sus intereses a los ancianos. Cuando alguien tiene una opinión impopular que expresar, puede encontrarse con que todos abandonan el círculo, habiendo descubierto, por coincidencia, que deben responder a una llamada de la naturaleza. Muchos ritos tienen lugar en las asambleas, como por ejemplo la cabaña del sudor, donde los Garou se purgan las impurezas del cuerpo. Otros irán al agua o beberán la bebida oscura. Con las primeras horas de la mañana, la asamblea llega a su clímax con los secretos de la tribu. Los yamanes y hombres medicina Uktena convocan a los ancestros de la tribu y abren puentes a la umbra para que hermanos y hermanas de la tribu puedan acudir y puedan participar de la festividad. Cabe destacar que las
asambleas están cerradas a todo aquel que no sea Uktena, con excepción de los Wendigo, que siempre serán bien recibidos. Consejos son reuniones donde se discuten asuntos de interés para toda la tribu. Y esta es la parte complicada. La procedencia de los Uktena en la actualidad es tan variada que es difícil definir qué es importante para toda la tribu. Si lo que exponen los Uktena Cherokee o los vietnamitas. Normalmente solo los ancianos hablan en los consejos, aunque todos pueden asistir, excepto a los grandes consejos. Sí, claro que suena a elitismo, pero lo cierto es que en la sociedad de los lobos nunca existió una democracia. Al menos los Uktenas ofrecen un gobierno representativo. Cada delegado elegido debe hablar con sus compañeros de clan antes de que comience un consejo para que pueda oír sus opiniones además de la suya propia. Muchos consejos utilizan un bastón de la palabra para determinar quién habla en cualquier momento. Los integrantes del consejo raramente interrumpen o hablan fuera de su turno. En su lugar, quien comienza el consejo sostiene un bastón tallado o una pipa de la paz. Mientras el objeto esté en sus manos, puede hablar sin ser interrumpido. Cuando otro quiere decir algo, entra en el círculo y pone su mano en el bastón. Normalmente, quien tenga el bastón lo cederá a quien lo solicite a los pocos minutos, dirigiendo la atención del consejo al nuevo orador. 4 veces al año, en equinoccios y solsticios, los Uktenas celebran los grandes consejos. Cada protectorado de la tribu envía un representante, que siempre es un anciano, a esas reuniones importantes. Todos caciques, ningún indio. En los grandes consejos se debaten los asuntos tribales, como poner fin al largo conflicto de más de un siglo con las otras tribus que llegaron a las tierras puras y robaron sus túmulos, o abrir a la parentela para la reproducción con los no nativos americanos. Normalmente ninguna decisión es aprobada, solo por mayoría en los grandes consejos, porque las costumbres Uktena requieren un voto unánime para adoptar una política como ley de la tribu. En su lugar, cada clan individual decide cómo resolver el tema de discusión en función de todo lo que se ha dicho en el consejo. Claramente, y debido a esta forma de organización, poco o nada es lo que consiguen hacer los Uktena como tribu. La carencia de un gobierno centralizado constituye a la vez la fortaleza y la debilidad de la tribu. Por un lado, reducen el riesgo de seguir un liderazgo corrupto al no tener un rey, como los colmillos plateados. Por otra parte, rara vez actúan en concierto sobre cualquier cosa. Los antiguos odios y agravios generacionales entre protectorados, diferencias entre razas o individuos, hacen que resulte difícil alcanzar un consenso en la mayoría de los asuntos. Para finalizar, vale aclarar que los consejos de los Uktena se apoyan mucho en los caminantes silenciosos, ya que estos son el medio de comunicación entre protectorados y clanes. Sirven para diseminar lo que se habla en los consejos y para que se sepa quién está pensando en qué en cualquier lugar. Campos. Como el resto de las tribus, los Uktena no están exentos de los campos. Si bien no todos los integrantes de la tribu forman parte de uno, todos son libres de hacerlo. Así, el Garou puede hacer rápidamente amistades, pero también se ganará una etiqueta difícil de quitarse. Caminantes celestes o caminantes del cielo. Los caminantes celestes exploran la umbra profunda, peinando los confines lejanos en busca de aliados espirituales y espíritus poderosos que vincular a fetiches. Los caminantes celestes ven sus viajes a través de la celosía como búsquedas de visión llevadas a cabo en pos de la comprensión y el poder para derrotar al Wyrm. Además, buscan signos de los espíritus de sus hermanos perdidos croatanos. Exploradores. Han servido a las tribus como mensajeros y exploradores desde los Uktenas llegaron a las tierras puras. En el pasado actuaron como intermediarios entre los espíritus de la umbra y los chamanes que habían en sus parentelas, presentándose como lobos espirituales con saber del ultramundo. Hoy en día actúan como mensajeros entre los diseminados clanes de la tribu y mantienen el contacto con los Uktena que se han unido a clanes mixtos, además de visitar a los solitarios vigilantes de las perdiciones para ayudarles a atender sus necesidades y llevar noticias de sus vigilias al resto de la tribu.
Saqueadores, subfacción, una subdivisión de los exploradores. Se especializan en dirigir incursiones contra los esbirros del Wyrm y la tejedora para poder recuperar depósitos de magia que habían caído en posesión de sanguijuelas, brujas y otras criaturas del Wyrm. Una tarea similar a la que llevan adelante las bucaneras, guías de la tierra. Los guías de la tierra preservan las tradiciones de los nativos americanos y ahora de otros pueblos, aprendiendo las danzas e historias, artes y artesanías, rituales y creencias de cualquier ganado humano del que provenga, asegurándose así de que las viejas costumbres no se pierdan u olviden. Sin embargo, no se centran únicamente en las tradiciones humanas. Algunos se dedican a aprender y preservar las canciones y las costumbres de sus parientes lobos, o incluso, cuando se lo permiten, las de otros cambiaformas de Gaia. Moradores de la Red. Los moradores de la Red, grandes aliados de los moradores del cristal, disfrutan de la tecnología, pero la tratan como a un sirviente en lugar de como a un amo. Algunos buscan la comprensión en su conexión con la tejedora. Otros buscan sanar o reconectar con parientes urbanos que de otra forma podrían perderse para la tribu. Vigilantes de la perdición o guardián de la perdición. Este campo, un dedicado grupo de poderosos obradores de medicina, demuestra una devoción fanática por mantener puro lo que queda de las tierras puras. La mayoría tienen poco tiempo para formar parte de un clan o manada. Pasan la mayor parte de su tiempo centrados en sus cargas, las grandes perdiciones encerradas en prisiones de la Umbra por los primeros Uktena que llegaron a las tierras puras. Sociedades secretas, hijos del caos. Los miembros de este campo, Uktena, que se exilian de su tribu y sus manadas para acudir a la llamada del caos, vagabundean en lo profundo de los lugares más remotos del mundo, enzarzándose en secretas búsquedas de visión y viajes interiores para acercarse más a Gaia. Rara vez emergen de dichos lugares secretos, pero a veces asisten a un gran concilio para entregar algún extraño mensaje o advertencia. Sociedad del Frío Amargo. El Frío Amargo ha abandonado las medidas pacíficas y cooperadoras. Lo quiere todo. La recuperación de los túmulos Uktena, robados, poderosos fetiches, conocimiento y poder. Incluso si eso significa usar las herramientas del Wyrm para potenciar las suyas o asesinar Garous europeos para reclamar objetos de poder Uktena. Danzantes del Camino. Los danzantes, probablemente la sociedad más secreta de los Uktena, supuestamente practican magias desconocidas para los demás Garou, aunque solo revelan sus secretos a quienes consideran dignos de unirse a sus filas. Particularidades de la tribu Uktena. La misión del conocimiento. La búsqueda de conocimiento y el descubrimiento de secretos se encuentra en el corazón de la tribu. Son quienes se adentran en lo desconocido, quienes abren las puertas y resuelven los enigmas. El deseo de desvelar lo desconocido es una sed insaciable. Buscan nueva información, preservan el conocimiento que poseen y tratan de recuperar el que, con vergüenza, han olvidado. A continuación, se describen lo que los Uktena consideran su mayor ventaja y su mayor vergüenza. Cosas recordadas. Los Galliardi Terwe de la tribu disponen de una enorme reserva de conocimiento, aunque a veces comparten lo que saben con los Garou y en ocasiones con otras razas cambiantes, también existen algunos secretos que se guardan. Un ejemplo es la verdadera naturaleza del propio Uktena, el tótem tribal. Este gran espíritu era originalmente un siervo del Wyrm, desvelaba los métodos para que el Wyrm pudiera destruir algunas de las creaciones más complejas de la tejedora. Cuando el Wyrm enloqueció, Uktena ya no pudo seguirle más y le ofreció su servicio al caos, y desde entonces así lo hace. Otro conocimiento exclusivo de la tribu es la ubicación de varios túmulos que los Uktena cerraron durante la usurpación de los Garou europeos. Bajo ningún concepto los Uktena divulgarán estas localizaciones a las demás tribus hasta que no estén en condiciones de reclamarlos para sí mismos o hasta que las vísperas del apocalipsis lleguen.
Cosas olvidadas. Se les exige a los integrantes de la tribu que la siguiente información permanezca en estricto secreto. Es de público conocimiento que los Uktena, Croatanos y Wendigo lucharon juntos en el pasado para capturar poderosas perdiciones en las tierras puras. También se sabe que los guardianes de las perdiciones se dedican a vigilar los lugares donde yacen encerradas tales entidades. Lo que solo algunos Uktenas saben es que no les quedan suficientes guardianes. Además, el elevado número de bajas en la tribu sufridas durante las batallas del siglo pasado por el territorio provocaron la pérdida de algunos fragmentos vitales de información, como las localizaciones de algunos de los lugares donde esas perdiciones estaban encerradas. Esta es una de las razones de la insaciable curiosidad que caracteriza a la tribu. No solo buscan conocimiento oculto, también recorren las tierras puras en la búsqueda de pistas de la localización de sus jaulas de perdiciones, así como también fragmentos de rituales para mantener a muchas de estas encerradas que, como hemos dicho, han perdido. Demografía. El sudeste de los Estados Unidos. En el pasado, los bosques y cuencas fluviales eran el hogar de muchos Uktena y su parentela. Entre ellos estaban las tribus de los Cherokee, Chickasaw, los Choctaw, los Creek y los Seminolas. Hoy solo quedan restos de estas tribus. En consecuencia, en estas tierras quedan pocos Uktenas con ancestros nativos americanos. Puntualmente, la reserva Cherokee en la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee y la reserva Seminola de Florida contienen túmulos activos de los Uktena. La gran población afroamericana del sur de los Estados Unidos y la presencia hispana en Florida ahora proporcionan parentela para una población de Uktena pequeña pero en expansión, sea cual sea su raza. Todos son Uktena. El sudeste de los Estados Unidos. Aquí se encuentra la mayor concentración de Uktenas nativos americanos. Estas tierras fueron, y en ocasiones son, el hogar de los nativos apaches, los Pima, los Yaqui, los Utes y los Navajos. Muchos Uktenas de esta zona habitan entre sus parentela, cumpliendo roles de yamanes y guardianes del conocimiento, fomentando las antiguas tradiciones. En este lugar, la importancia de los Uktenas hispanos también crece. El resto de los Estados Unidos y Canadá. En el siglo XIX, el traslado forzoso de muchas tribus desde sus hogares a las reservas provocó una gran dispersión de los nativos americanos. Debido a esto, mucha de la parentela Uktena del sudoeste terminaron en la frontera canadiense. Aunque Uktenas siguen naciendo entre esas tribus, los Wendigo los consideran cada vez más su parentela. Como los Wendigos se aparean exclusivamente con nativos americanos, los Uktena han adoptado a las poblaciones de afroamericanos y asiáticos del nordeste y del medio oeste como parentela. Los Wendigo ignoran la gran reserva de secretos y magia poderosa que han rechazado limitando sus hábitos de reproducción. Los Uktenas están más que felices de aprovecharse de su ceguera. América Central y del Sur. Aunque pocos Uktenas siguen surgiendo entre los pueblos nativos de México, América Central y varias partes de Sudamérica, las otras razas cambiantes han reclamado la mayor parte del Amazonas y de estas tierras para sí. Los Uktena no los desafían por respeto a su furia y por los procederes perpetrados por la tribu en la Guerra de Rabia. África y Asia. Los Uktena que se pueden encontrar en estas tierras son aquellos que deciden viajar a ellas para aprender más sobre sus orígenes o explorar los hogares de su parentela más reciente. Aunque algunos Uktena quedaron atrás en la época del cruce a las tierras puras, la falta de parentela que aceptara sus costumbres y la cesión de dominio de los Bastet, hombres gato, provocó la extinción virtual de la tribu allí. Los Uktenas saben que en África, por ejemplo, se esconden importantes secretos y muchos pretenden ser descubridores de algunos de ellos. Australia. Desde la extinción de los Bunjip, tasmanos, unos pocos Uktena han encontrado parentela entre las tribus aborígenes de Australia. El clan del sueño despierto es el principal asidero Uktena en este continente lejano. El resto del mundo. Europa. Pocos Uktena han viajado a las tierras de los Fianna, la Furia Negra y los Camada de Fenris. Consideran que Rusia queda fuera de los límites del viaje ordinario. Los Uktenas creen que algunos compañeros de tribu pueden habitar aún alguna región de Mongolia y la Siberia.
descendientes de los Uktena que quedaron atrás cuando el paso de las tierras puras. Nota: en el módulo Rabia sobre Rusia se muestra que algunos clanes Uktena y Wendigo siguen activos en Rusia y mantienen relaciones con el resto de la nación Garou. La Umbra. Algunos Uktena pasan mucho tiempo del otro lado de la celosía. Los caminantes del cielo, en particular, a menudo prefieren la Umbra al mundo físico, afirmando que prefieren ver el verdadero rostro de Gaia antes que su pálido y devastado semblante terrenal. La mayoría de los Uktena emprende búsquedas visionarias en la Umbra, donde buscan respuestas a las preguntas que muchos de los otros Garou no se atreverían a hacer. Estereotipos. Camada de Fenris. Estúpidos que piensan que si son suficientemente fuertes no tendrán que preocuparse de aprender nada. Caminantes silenciosos. Deben haber visto mucho en sus vagabundeos. Desearía que compartieran más de sus experiencias. Colmillos plateados. Recuérdales sutilmente los males que hemos soportado y anímalos a ser buenos reyes. Puede que no sean suficientemente competentes para manejarlo, pero al menos no serán maliciosos. Contempla estrellas. Respeto sus conocimientos, pero ¿realmente piensan que si no prestas atención al mundo, este no te prestará atención a ti? Fiana. Cuidaremos de nuestros conocimientos. Gracias. De esa manera sabremos que están en buenas manos. Furias negras. Mantienen todo tipo de interesantes costumbres antiguas que sin duda serán bastante útiles si solo pudiéramos convencerlas de que las compartan. Garras rojas. No pueden regodearse en su sed de sangre todo el tiempo. Cuando los atrapas en sus momentos de tranquilidad, puedes aprender algunas cosas interesantes. Hijos de Gaia. Han logrado algo de poder real en la curación y la purificación. Probablemente podrían lograr mucho más si no vacilasen tanto respecto a otras artes. Moradores del cristal. Demasiado especializados para ser bueno, pero no se puede negar que saben trucos que nosotros solo podemos imaginar. Roehuesos. Los hijos de rata saben más de lo que pretenden, no tanto más, pero suficiente. Señores de la sombra. Nada capta tanto su atención y respeto como recordarles que puede que sepas más cosas que ellos. Wendigo. Tan enfadado, hermano pequeño. Si fueras cualquier otro temería por ti, pero por el momento recuerdas las buenas costumbres. Héroes y notables. Estrella danzante. Los caminantes celestes aseguran que esta valiente Tebge fue la fundadora del campo, reverenciándola solo por debajo de Gaia. A diferencia del resto de los Garou, Estrella Danzante aprendió a viajar a la Umbra no solo cruzando de lado o atravesando puentes lunares, sino enviando su espíritu a vagar por el otro mundo mientras su cuerpo permanecía en el mundo físico. Algunos sostienen que había aprendido el don de la mente astral de un contemplaestrellas, al que conoció durante uno de sus viajes astrales. Otros insisten en que intercambió el don con uno de los extraños habitantes de la Umbra profunda. Dejando su cuerpo atrás como un ancla, Estrella Danzante viajaba más y más por los reinos que no se pueden cartografiar del caos. Sus descripciones de los lugares y las criaturas que se había encontrado sirven hasta día de hoy como base para el gran conocimiento que tienen los Uktena sobre la Umbra profunda. Se cuenta que un día, en sus viajes por el desierto en busca de un escondrijo seguro donde dejar su cuerpo, Estrella Danzante se encontró con Coyote, Cuervo y Ratonero y otros espíritus tótem. Cuervo le advirtió a Estrella Danzante que los caminos que ella seguía en la Umbra contenían peligros que ni podía imaginar y que si no tenía cuidado encontraría su fin. La respuesta de Estrella Danzante a Cuervo aún vive en una de sus muchas canciones. Mi espíritu volverá a Gaia en su momento, no importa dónde se encuentre mi cuerpo. Esta historia cuenta el último viaje de Estrella Danzante y cómo Cuervo y Ratonero encontraron su cuerpo rígido en el desierto, con su bastón aferrado en una mano. Durante 3 años contemplaron cómo su cuerpo permanecía de pie sin moverse. Coyote le había apostado a Ratonero que se animaría a golpear el bastón de Estrella Danzante. Tras hacerlo, el cuerpo
disecado de esta cayó sobre él, convirtiéndose en polvo. Muchos Uktena creen férreamente que Estrella Danzante aún viaja por la umbra profunda y cabalga los cometas que rodean a la Tierra. También cuentan que cuando un meteorito cae, Estrella Danzante visita el mundo físico para acariciar el rostro de Gaia y recordar su vida terrenal. La mayoría de los caminantes celestes aseguran que Estrella Danzante aún guía a los viajeros en la umbra y que volverá en el momento oportuno con noticias para los Uktena sobre el apocalipsis. Finalmente vale aclarar que en muchas oportunidades se ha intentado contactar con Estrella Danzante mediante el rito de invitación, pero la Uktena jamás se ha manifestado. Malacara, aliento de bisonte. El Ahroun más grande en la historia de los Uktena, a pesar de las ataduras que apresaban a las grandes perdiciones en las tierras puras. Un puñado de criaturas menores del Wyrm todavía merodeaban por los cañones y los bosques profundos del continente. Malacara se convirtió en su depredador más feroz. Según el Galiard, aúlla la gloria de sus hermanos, afamado guardián del conocimiento y compañero de Malacara. La penumbra debería estar plagada de tumbas señalizadas como perdiciones muertas por las garras de Malacara. La historia más famosa sobre Malacara, aliento de bisonte, cuenta que había descubierto una red de cavernas que se extendían por las tierras puras hasta la costa occidental. Cuando entró en la compleja madriguera con sus compañeros de manada, Malacara la recorrió en toda su longitud, descubriendo un cubil de danzantes de la espiral negra que habían llegado a las tierras puras mediante caminos umbrales. En la última caverna, Malacara encontró a un danzante viejo y marchito acurrucado sobre un agujero en el suelo, susurrando un cántico incomprensible. No fue hasta que Malacara diera muerte a su desprevenido enemigo que el Ahroun descubrió la razón de su presencia en el corazón de la caverna. Bajo sus pies se agitó una giganta dormida, despertada por el cese de las canciones que la había mantenido dormida durante años. Malacara ocupó el lugar del danzante de la espiral negra muerto, elevando su voz quebrada en una canción para dormir a la giganta e impedir que hiciera temblar la tierra. Las historias dicen que Gaia hizo inmortal a Malacara y al mismo tiempo lo castigó por su conducta atrevida y lo bendijo por su actitud responsable. Lupe, caminante orgullosa, habla por los olvidados. Desde el primer cambio, Lupe ha destacado como portavoz de la igualdad de derechos, la liberación de la mujer, grupos conservacionistas y los movimientos de restauración de la tierra a los nativos americanos. Sus discursos directos y apasionados en sus viajes por los Estados Unidos han inspirado a sus oyentes en la lucha contra las prácticas corruptas que privan a poblaciones enteras de sus derechos y destruyen los pocos lugares naturales que quedan sin explotar. Muchos de quienes han caído bajo el hechizo de sus palabras también hablan de su gracia salvaje y su belleza primitiva. De hecho, es verdad, porque el inusual atractivo de Lupe, caminante orgullosa, procede, por lo menos en parte, de sus ancestros lobunos. Nacida como Lupus entre una manada de lobos oculta por los Uktena en el desierto del sudoeste de los Estados Unidos, Lupe sintió fascinación y alegría al descubrir cómo caminar sobre dos piernas. También se maravilló al imitar las extrañas costumbres de los humanos. Al contrario que los Garou nacidos de lobo, Lupe se embarcó en un profundo estudio sobre la conducta humana. Desde el despertar de su herencia Garou, Lupe ha abrazado los dos lados de su naturaleza dual. Considera su deber como pacificadora hablar a todos los desposeídos de Gaia, ya sean humanos o animales. Por esta razón actúa como defensora de varios grupos, todos ellos iguales ante sus ojos. Sin embargo, la forma de Lupe no le ha traído muchas simpatías en los salones de poder. Su nombre aparece en las listas de objetivos de Pentex y los archivos del FBI. En más de una oportunidad se ha tenido que escapar a la Umbra para eludir a sus enemigos. Gran parte del poder la señala como una extranjera que intenta corromper a los jóvenes y las buenas costumbres norteamericanas. Y en parte están en lo cierto, ya que Lupe busca jóvenes maltratados y les inyecta una nueva actitud, reclutándolos en sus propias campañas para unir a los hijos olvidados de Gaia en un ejército de reconstruccionistas. Medicina rota.
nacido el mismo año que el siglo XX, 10 años después de la matanza de Wounded Knee y el sacrificio de los 13 Garou que aprisionaron al devorador de tormentas. El verdadero nombre de Medicina Rota se ha perdido. Fue el hijo póstumo de uno de los seguidores de Goyaitlay, un apache de la tribu Bedonquí que dejó a su tribu para convertirse en líder de otros apaches más militantes. Goyaitlay sería mejor conocido como Jerónimo. Criado con las historias de los valientes guerreros apaches Chiracúa, Medicina Rota quería convertirse en un gran guerrero y devolver la libertad a su pueblo. Aunque se esforzó por aprender las artes de la guerra, el espíritu de la rebelión terminó entre los apaches con la muerte de Jerónimo en 1909. Disgustado por haber nacido demasiado tarde para hacer nada importante, Medicina Rota pensó en varios planes suicidas antes de que un chamán tribal le dijera que un día sería un gran y poderoso hombre medicina. Habiendo nacido el cuarto día del cuarto mes, el joven conseguiría un gran poder, pero no fue así. Enfurecido por el nuevo desengaño del destino, Medicina Rota huyó para sufrir su primer cambio. El chamán que le enseñó era también un Uktena. Lo llevó al clan de la Montaña Torcida, donde el chico fue identificado como Terugue. Medicina Rota demostró ser un poderoso hombre medicina Garou. Acompañó a varias manadas, incluso en misiones suicidas, y siempre regresaba para contar las historias de sus compañeros caídos. Los que lograban de tanto en tanto volver con él relataban historias sorprendentes de cómo Medicina Rota derrotaba con sus poderes a perdiciones invencibles o salvaba a la manada. Su leyenda creció hasta rivalizar con la de Jerónimo. Cuando parecía que se convertiría en un líder entre los Terugue de los Uktena, desapareció. Las investigaciones sobre su paradero terminaron chocando contra una pared de guardianes de la perdición, quienes aseguran que Medicina Rota estaba ocupado en una misión importante para los Uktena. Poco tiempo después, varias manadas que luchaban contra obstáculos insuperables en ocasiones recibían la ayuda de una figura silenciosa que se manifestaba con un gran poder y desaparecía en la umbra tras haberlos asistido cuando la batalla terminaba. Los avistamientos aumentaron con el tiempo y todos aquellos Garou aseguran hasta el día de hoy que se trataba de Medicina Rota. Desde entonces, muchas manadas han buscado a Medicina Rota. Se especula desde hace tiempo que se encuentra cuidando una perdición particularmente peligrosa en algún lugar de las tierras puras. Así concluimos con los Uktena, la tribu de místicos por excelencia de la nación Garou. Como en cada capítulo les recuerdo que vengo omitiendo algunos eventos como el Imperium y la Guerra de la Rabia para desarrollarlos en un capítulo aparte. De la misma forma, con algunos héroes de las tribus, no todos son mencionados en estos capítulos, hay más. Y la letanía también, que va a tener su capítulo propio y la interpretación que cada tribu le da a cada una de las leyes de la letanía. También quería comentarles que en breve voy a estar subiendo los capítulos a iVoox y bueno, en futuros programas voy a poner la página que en algunos videos, en el caso acá de YouTube ya figura, pero bueno, en futuros videos voy a poner la página para que puedan escuchar o descargarse el programa y escucharlo cuando quieran. Pueden contactarme por Instagram por cualquier consulta y como siempre, cliquen, comenten y compartan y suscríbanse, que la verdad me ayuda mucho. Hasta la próxima.